Principio número 18, que nos toca compartir, ¿cierto? Que es iglesia siendo iglesia, ¿cierto? ¿Por qué este nombre, cierto? Porque teníamos un pensamiento anterior, ¿cierto? Nuestra común manera de pensar era que la iglesia se llamaba a un edificio destinado a congregarse y darle culto a Dios consagrado solo para las reuniones. O sea, era un lugar la iglesia, ¿cierto? Era un lugar. Pero esta comprensión más llena del Espíritu, ¿cierto? Nos dice que nosotros no vamos a la iglesia, que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio material. La iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Los edificios son útiles, pero para practicar la vida comunitaria. Este es como el pensamiento que manejamos actual. Y este es un tema que da para largo, ¿no? Podríamos estar todo el domingo. Bueno, a Dios gracias damos que apartamos el domingo para el Señor, así que no tiene ningún plan para más rato, me imagino. Así que podemos estar bien extendidos en esto. Da para mucho que reflexionar. Y aunque muchas veces creemos que esto es una verdad que ya está arraigada en nuestro corazón, no, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, somos de Cristo, somos el cuerpo, ¿cierto? En la mente y en el espíritu muchas veces todavía queda este vestigio del pensamiento antiguo. Por eso es bueno, como dice Juan Pablo, ¿cierto?, hacer catequesis. Volver a repetir las cosas, ¿cierto?, para que no se nos olviden y nos queden ahí. El pensamiento anterior nos indica que el lugar donde nos reunimos es la iglesia y que ese lugar está solo dedicado para reuniones de esa índole. Entonces teníamos la reunión de esto otro, una reunión los lunes, una el miércoles, otra el viernes, la general el día domingo y así. Todo este local se mueve alrededor de reuniones para hermanos, ¿cierto? Yo me recuerdo que cuando comencé a caminar en Cristo, conocí a unos hermanos que me llevaron a una congregación donde se practicaba este tipo de terminología de iglesia. Íbamos a la iglesia. Me dice, oye, vamos a la iglesia, mira, nos invitaron a una iglesia, vamos para allá. Y fuimos para allá, pero ellos en su deseo de agradar a Dios, no solo consagraron el lugar, ¿cierto? No solamente era el edificio la iglesia, sino que también los instrumentos de música tenían un listón blanco grande, un listón así. Y pregunté yo para qué era el listón. No, porque esos instrumentos estaban consagrados también, dedicados al Señor. No tocaban ninguna otra cosa que no fuera alabanzas y las alabanzas que estaban destinadas para ese día. Así era un nivel de consagración bien extremo. Ellos quisieron ir un poco más allá, ¿cierto?, en su consagración. No era solo las alabanzas, sino que las alabanzas que correspondían a ese día. No se podía tocar nada más, ni las guitarras, ni el bajo, ni las baterías. No podían tocar ninguna otra cosa que no fuera lo que estaba destinado para ese día y alabanzas. No tenían otra utilidad. La iglesia, en el pensamiento anterior, es aquel lugar donde uno se reúne, no solo los domingos, sino también donde se vive la hermandad. Hay reuniones en este pensamiento antiguo, en este lugar que llaman iglesia, ¿cierto? Hay reuniones de líderes, reuniones de encargados, reunión de músicos, ensayo de músicos, reuniones de organización para un retiro, bautizo, matrimonio, velorio, etc. Y reuniones para organizar más reuniones, por si acaso, ¿cierto? Pero la idea es tener un lugar donde se centre todo. Toda la vida de la iglesia estaba alrededor de ese lugar, porque estaba dedicado a eso. Con esto, solo quiero indicar que la vida de Cristo estaba rodeando este sector, ¿cierto? Que la vida de los hermanos estaba en este edificio, ¿cierto? No era una vida de cristiana todo el día, sino que era alrededor de este edificio, de este templo, de este lugar, de este sitio, de este edificio. Que solo ahí estaba la presencia de Dios. Era como el templo del antiguo pacto. Y quiero repetir esto, como el templo del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque quiero que se entienda que este formato era de antes, ¿cierto? Este es el antiguo pacto, el lugar donde Dios habitaba en un lugar, y de ahí nos reuníamos en torno a ese templo. Ya no es así. Ahora bien, con todo esto de tener un templo, un lugar de reunión, una iglesia, entre comillas, se lastimó un poco el entendimiento de las cosas, de lo que realmente es la iglesia.
comprendiéndola como un órgano vivo que está dirigido por Jesús. Con esto no quiero estigmatizar a los hermanos que tienen un lugar, ¿cierto? No quiero decir, no, que es malo tener un lugar. No estoy diciendo eso, ¿cierto? Sino que es un lugar, tener un lugar es bastante bueno también, pero nuestra vida no está alrededor de ese local. No es ese local la iglesia. Nosotros, ¿cierto? Somos iglesia. Con todo esto es necesario saber qué es y qué no es la iglesia, dado que de esta manera vamos a tener una comprensión clara, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? Y que nosotros somos la iglesia del único y santo Dios vivo que también es nuestro Señor. ¿Qué no es la iglesia? Vamos a hablar, ¿cierto? Solo 3 puntitos, bien sencillos. La iglesia no es un edificio, ¿ya? No es un edificio. Es bien sabido que llamamos iglesia a un local, o sea, llamamos a una estructura sólida, construida por manos de hombres, con algún simbolismo, sean estas cruces, altares o cosas semejantes. Y decimos, aquí está la iglesia, ¿cierto? Una estructura, un edificio. O mira, allí está la iglesia. Esto distrae mucho a los corazones que quieren agradar a Dios, porque nos hace suponer que es allí donde encontramos a Dios, porque allí está la iglesia, ¿cierto? Donde en ese lugar o edificio es donde está Dios habitando, y que en ese lugar lo encontramos. Tanto así que nos colocamos solemnes en esos lugares, cambiamos, dado que ahí está Dios y nos está observando. Pero Dios es claro en esto, que no es así. Dice en Hechos 7, 48, 50, dice, sin embargo, el Dios Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me podrán edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas las cosas? Y en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 17, verso 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. La iglesia no es un edificio, porque Dios no está viviendo en un edificio, no vive ahí, ¿cierto? En otro tiempo se construían grandes catedrales con imponentes muros, cúpulas, columnas. Eran enormes, dado que ahí estaba Dios. Y Dios, al ser inmenso, las construcciones debían ser gigantescas. Pero por lo general siempre estaban vacías y se usaban en gran manera el día domingo. O sea, al final construían un lugar gigantesco para que viviera Dios, pero lo dejábamos viviendo solo. Lo íbamos a visitar el día domingo. La iglesia de Dios se reúne en un local, en una casa o en un sitio. Y luego que sale de ahí, sigue siendo iglesia. No importa los días, sino que sigue siendo iglesia todo el día y todos los días. Se es iglesia cuando estamos juntos, a la hora en donde estemos. No somos hermanos, como dicen, domingueros, ¿cierto? Ni hermanos cristianos templistas. Esto es decir, ¿cierto? Hermanos de los puros domingos o solo cuando estamos dentro del templo, ¿cierto? Sino que vivimos al Señor en donde sea que estemos, sin importar el día el cual estemos viviendo. El domingo, por cierto, evidentemente es un día especial y claro está, dado que nos reunimos con aquellos hermanos, hijos del Dios Altísimo, que por distancia geográfica no nos vemos. ¿Cierto? Tal vez unos hermanos viven en Granero, unos hermanos viven en Machalí, otros hermanos viven más distante y por distancia geográfica no los veo en la semana. Pero me permite el domingo sí reunirme con ellos que no los veo hace tiempo. Seguimos siendo iglesia, seguimos siendo, ¿cierto?, la iglesia del Dios vivo. Es por eso que es importante. Pero no es que solo aquí somos iglesia, seguimos siendo iglesia cuando salimos y más iglesia aún, dado que aquí es más fácil ser cristiano. ¿Cierto? Los hermanos nos bendicen, oran por nosotros, nos hacen un cariñito, nos preparan un desayuno. Es fácil ser cristiano aquí, el domingo a esta hora. Pero en el trabajo, ¿cómo andamos siendo cristianos?
Cambia el cristiano, parece ahí, ¿cierto? ¿Dónde tenemos que estar? Donde estamos, debemos ser la luz. Y la luz es para con los de afuera, ¿cierto? Con los que son la iglesia potencial, con los que queremos traer a la iglesia. Es allí donde tenemos que estar. Ahora yo sé que muchos de nosotros no decimos vamos a la iglesia. Muchos de nosotros ya no usamos esa terminología, ¿cierto? No nos referimos vamos a la iglesia o refiriéndonos al culto del domingo. Pero muchos, y yo también me sumo en esto, al final cambiamos la palabra nomás. Porque le decimos al hermano, oye, no te vi el domingo en la comu. Que al final es como lo mismo, po. No has ido a la comu estos últimos días. ¿Sí? Esta semana no te he visto en la comu. O vamos a la comu, vamos todos, vamos a la comu. O decimos, ¿cierto? Allá en la comu nos juntamos. Y al final es lo mismo que decir vamos a la iglesia. Porque simplemente le cambiamos la palabra. Es con el mismo payaso pero con otra peluca nomás. Es lo mismo. No vamos tampoco a la comu el día domingo. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 2, verso 46, dice, día tras día continuaban juntos en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto nos habla de que nosotros hacemos la comunidad. No es la comu del domingo, no es que vamos tampoco a la comu, no es el edificio, no es el sindicato la comu. La comu es el compartir vida, porque yo doy vida y me dan vida, ¿cierto? La comunidad la hacemos cuando tenemos un corazón abierto para con mis hermanos y para con el prójimo, cuando estamos al lado del otro, cuando en la mesa de mi casa hay para compartir, sin importar la cantidad, sino que hay una comunidad cuando acciono como comunidad y no por el lugar y el día o la hora en la cual me encuentro. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar donde me reúno. La iglesia no es eso. No decimos vamos a la iglesia, no decimos vamos a la común, no decimos eso, porque la iglesia no es la estructura, no es el edificio hecho de ladrillos, ni por manos de hombres, ¿cierto? Segunda cosa, la iglesia no es una denominación. Muchas veces hablamos de la iglesia y hablamos por denominación. O sea, es decir, decimos una iglesia pentecostal, una iglesia presbiteriana, una iglesia anglicana, ortodoxa, metodista, bautista, y vamos agregando, ¿cierto? Y decimos un montón de cosas. La palabra denominación viene de una raíz de denominar. Esto es decir, nombrar o poner nombre. Y esos nombres siempre los ha puesto el hombre, ¿cierto? No nacen del Señor. Lo que busca con esto es distinguir, separar, identificar o relacionar la forma en la que se rinde culto a Dios, en lo que se enseña, en la doctrina, en las formas. Pero para Dios no hay diferencia. Dios tiene una sola iglesia. Dios edificará su iglesia, no una denominación. Recién Juan Pablo estaba hablando de las cartas, ¿cierto? De que Pablo escribía cartas. Y cuando comencé a crecer en el Señor, había un hermano que me decía, mira, la iglesia está tan separada, está tan dividida, que si hoy día hubiera un apóstol Pablo, ¿a qué iglesia le hablaría? ¿A qué iglesia le manda una carta? El pobre tendría que estar escribiendo todo el santo día, enviándole una carta a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque le mandaba una carta a la iglesia filipense. Pero ahora tendría que mandarle una iglesia a la de Rancagua y a la que está en este otro lado, y aquí, y acá, y allá. El pobre estaría escribiendo todo el santo día, ¿cierto? ¿A qué iglesia le emplearía? Hago énfasis no en la unidad, sino que a la denominación, ¿cierto? ¿A cuáles de todas estas denominaciones Pablo le tendría que escribir una carta? Evidentemente a todas, incluyéndonos, ¿cierto? La iglesia no es una denominación colectiva, no es que somos denominados, nombrados, ni tampoco es una iglesia de nombre personal. Es decir, no somos iglesia de tal persona o de tal pastor. No, eso no corresponde, ¿cierto? A mí me llama la atención cuando me preguntan, bueno, ¿y tú a qué iglesia vas? No, somos discípulos del Señor. Y se congregan, sí, en un sindicato, nos reunimos, ya.
A ver, y lo que quieren es identificarme con algo, es darme un nombre. Y a ver, ¿y quién es tu pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya, pero tiene un nombre, Jesús. Y los confundo y los tengo así como dándole, los esquivo y les doy. Al final de cuentas digo, no, mira, hay un grupo de varones que el Señor les ha otorgado sabiduría, entendimiento, que están entre nosotros, y es Fernando Vargas, Valeriano Coronel, Juan Pablo Castillo. Ahí está, a ese lo conozco. Siempre. Ya sé de dónde soy. Pink, y agarran el contacto. ¿Cierto? Pero esto no corresponde. No somos una denominación que nos distinga y menos de una persona individual como un pastor, un apóstol, un líder, etc. Le podemos decir cualquier cosa. Esto es más bien una división, ¿cierto? Esto es más bien una separación que se hace y es contraria a la voluntad de Dios. No somos la iglesia de Fernando Vargas, ni de Valeriano Coronel, ni de Juan Pablo, no. Somos la iglesia del Señor. Pablo claramente le dijo estos a la iglesia de Corinto, allí en 1 de Corintios, capítulo 1 del verso 11 a 13. Porque he sido informado acerca de ustedes, les dice a los hermanos en Corintios. Hermanos míos, he sido informado por los hermanos de Cloé, que hay distinción entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolo. Y otro dice, yo soy de Cefa. Habían otros más espirituales que decían, yo soy de Cristo. ¿Cierto? ¿Está dividido el Señor? Les pregunta. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados algunos de nosotros en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de Cristian Mardones? Nadie, Dios nos guarde, ¿cierto? La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no es una denominación. Él fue quien pagó por nuestro rescate y le pertenecemos a Él. Somos de Él. Todos nosotros nos sometemos a Cristo, a su gobierno y a su reino. Somos un grupo de discípulos de Cristo llevando el santo evangelio donde quiera que estemos. La iglesia no es una denominación colectiva ni individual. Estas cosas no es la iglesia. La iglesia tampoco, tercer punto, la iglesia tampoco es un club, ¿cierto? Por ahí me acuerdo de un hermano que compartíamos y empezó a estudiar Derecho y él decía, que un profesor le decía, mira, si la iglesia es como un club, porque al final tú pagáis, te entregan un bienestar espiritual, y es igual que un club, funciona idénticamente a un club. Y este hermano me decía, pero que al final es como así también, pues no está tan lejos. Bueno, tal vez sí, tiene cosas semejantes, pero eso no quiere decir que seamos un club. Ni por si acaso, ¿cierto? No somos un club ni social, ni un club deportivo, ni un club de beneficencia, en donde pagas una membresía y tienes reuniones, actividades, reglas, votas en las elecciones y haces cosas por el estilo. Algunos piensan en la iglesia como un club, pero religioso, donde hay un presidente, donde hay dirigentes, hay un tesorero, encargado y otros cargos que se dedican a ordenar y preparar las cosas. Y hacer así todo el trabajo, mientras hay otro que les toca disfrutar, de las actividades, tomar del cafecito, reír, ¿cierto? Pasarlo bien. Esto no debe ser así. No simplemente por el hecho de que hay diferencia en la iglesia de Cristo, y es evidente, dado que esta iglesia de Cristo funciona con dones y funciones de todos, que esta dones y funciones las otorga el Señor para poder edificar a la misma iglesia. Y eso es interesantísimo. No es cuestión de votación o de simpatía popular. Es una dirección del Señor, donde todos nos sujetamos a esta. No es el trabajo de la iglesia que lo deban realizar unos pocos. A estos de repente llamamos pastores, llamamos presbíteros, llamamos encargados. Sino que todos estamos llamados a ser iglesia de Dios y cada uno es responsable de hacer y construir esta iglesia en el nombre de Jesús. Nadie está aquí para simplemente ser un espectador. Por eso me encanta esto que hacemos el domingo, ¿cierto? De reunirnos y orar unos por otros, profetizar, darnos una palabra, porque no es que alguien vaya y hable, no es que alguien esté dirigiendo.
No es que alguien sea el connotado, el presidente del club. No, todos se están edificando, todos. David Powson, un hermano, ¿cierto?, dice acerca de este punto lo siguiente. Los líderes estaban entre el pueblo. Por tanto, eran muy conocidos por los hermanos. Eran verdaderas cartas abiertas, leídas por todos. Al llegar a la reunión, resultaba difícil distinguir quién era quien dirigía el culto, porque era uno más en el mismo cuerpo de Cristo. Era una sola alma rindiendo culto a Dios. Su marca era la humildad y la accesibilidad. También está claro que no era un liderazgo de posiciones en la iglesia del Señor. Todo el trabajo en la iglesia estaba basado en dones y en funciones. Se considera cada discípulo que tenía un servicio por cumplir. No había rangos, no había imposiciones arbitrarias. La función de cada miembro era fundamental. Entendían que el sacerdocio era responsabilidad de todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Entonces, cada uno de nosotros que dice ser cristiano tiene una responsabilidad en la iglesia. Tiene algo que hacer. No estamos simplemente para decir, oye, qué buena la palabra que se compartió el domingo y listo. No, tengo algo más que hacer. Soy responsable de hacer algo más, de edificar la iglesia del Señor. En un club no es así. Mateo 18, 19 al 20 dice, además yo les digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la iglesia. No en un club, ¿cierto? No en una cosa social. Dios está en medio donde 2 personas se ponen de acuerdo para orarle al Padre. Ahí se empieza a ver la iglesia. ¿Y esos que están 2 de acuerdo tienen que ser pastores? ¿Les pregunto? ¿Cómo que no? No necesariamente, ya. Nos tiramos por el... No tienen que ser. Todos, 2 o 3, nos juntamos. Oye, nos juntamos con unos hermanos a orar hace un tiempo, buenos tiempos, ¿cierto? Nos juntamos a orar tempranito. No teníamos que tener un rango, no teníamos que tener, ¿cierto?, un reconocimiento, porque la iglesia así funciona, no como un club, ¿cierto? Todos en un acuerdo nos acercamos a Dios, todos siendo responsables, todos buscando siempre el rostro de Jesús. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cierto? Hablamos de que la iglesia no era un templo, no era una denominación y que tampoco era un club. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Sí? Voy muy rápido, ¿no? Dado que vimos en parte lo que no es la iglesia, es bueno saber entonces qué es la iglesia, ¿cierto? Y en lo personal, me encanta la respuesta. Me apasiona este tema de mí de la iglesia. Dado que para mí Jesucristo es la respuesta para todos los problemas del hombre. Y esto tiene que ser algo que nosotros tengamos afianzado en nuestro corazón. Jesucristo es la respuesta dada por Dios el Padre a todos los problemas que tiene el hombre durante su existencia, de la historia, de la humanidad. Y esta respuesta de Jesucristo se materializa, se vuelve visible en su iglesia. Dios se quiere mostrar a las personas a través del gran misterio que llamamos iglesia. No quiero ser doctrinal en esto, ya que sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no podemos llegar a ver al Padre Celestial. Pero lo que digo es que Dios se mueve en el presente tiempo a través de Jesucristo en su iglesia, de los santos redimidos por su sangre, que alzan la voz para proclamar las buenas noticias de salvación. Ahí, ¿cierto? Esa es la respuesta de Dios. Para esto quiero decir una definición de una iglesia práctica. Cosas que estamos charlando de repente en la iglesia casera, ¿cierto? La iglesia es lo que hacemos, lo que practicamos. Es cuando nos somos más semejantes a Cristo. Es por eso que
dentro de las características que podemos dar de la iglesia, como primera, podemos decir que la iglesia es comunión. La iglesia es comunión. Cuando hablamos de comunión y que la iglesia es comunión, es muy interesante y es muy fuerte poder entenderlo a la vez, dado que la palabra comunión viene de una palabra que es koinonía, y esta es utilizada para describir la unión de bebés siameses. De bebés siameses. ¿Ubican estos bebés que nacen unidos, su cuerpecito? Aquellos que nacen unidos y algunas veces comparten el torrente sanguíneo, comparten algunos órganos. Una vez con José vimos una película de unos niños que nacieron unidos por la cabeza, ¿cierto? Estos siameses tienen koinonía, porque no pueden vivir, no pueden prescindir el uno sin el otro. Mas nosotros como iglesia tenemos esta misma tipo de koinonía, pero en el espíritu. Lo cual significa que tenemos el mismo espíritu, como dice Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6, donde dice, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, así como también nosotros fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. No debemos confundir la comunión con pasar el rato, ¿cierto? No voy a invitar al Christopher para tener un ratito de comunión, ¿cierto? Y lo invito a la casa y él se va y se acabó la comunión. No es así, po. No es así. O simplemente confundirlo con un lazo de amistad, ¿cierto? Yo soy amigo de tal persona, entonces por ser amigo pensamos algunas cosas iguales, así que tenemos comunión juntos. No es así. Dado que comunión es mucho más profundo que eso, es necesario una cirugía extensa y profunda para poder separar a los siameses, ¿cierto? Y hay algunos que nunca se van a poder separar. Hablando de esto, los primeros siameses nacieron como en China y estaban unidos por una pequeña capa de piel, pero no había forma de poder ver eso. Los primeros que nacieron, ¿cierto? Y tuvieron que vivir así. Y lo interesante es que se casaron con distintas esposas y tuvieron hijos. Ese tipo de comunión, qué interesante. Es algo serio, queridos. La comunión no es algo para tomar así desapercibidamente. No es algo. La iglesia es comunión intensa, fuerte, profunda, genuina, transparente, donde se comparte la vida misma. Yo cuando tengo comunión comparto de mi persona y se la doy al otro, ¿cierto? Como que me fracciono y le entrego una parte de mi fracción, de mi corazón, de mi espíritu. Tenemos comunión en el Espíritu Santo de Dios. Por eso no tengo comunión con aquellos que no profesan a Jesucristo como su Señor. No tengo unidad. Yo puedo tener simpatía, pero no tengo una comunión. Porque no me puedo unir a Él en el Espíritu. Tengo afinidad, compañerismo y bien. Pero no comparto una unión profunda de koinonía, de ser siamés, aunque puedo compartirla así. Si le predico el Evangelio, si lo bautizo y le enseño todo lo que Cristo nos enseñó, ¿cierto? Ahí puedo volver, ¿cierto? A que sea un siamés mío y poder tener comunión. La iglesia es comunión, es un lazo profundo, profundo en el Espíritu, en donde nos une, nos hace uno. ¿Amén? La iglesia también es el cuerpo de Cristo, como segunda cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde estamos todos bien unidos por coyunturas el uno al otro, y todos nos sujetamos a la cabeza que es Cristo. Esto nos dice así, allí en Colosenses 2:19, dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Y esto es sumamente importante. Nosotros como cuerpo tenemos que estar unidos a la cabeza para poder crecer. Si nos sujetamos a cualquier otra cosa que no sea lo que Cristo enseña en su palabra,
no vamos a crecer porque no estamos unidos a Él. Efesios 4, del 15 al 16, también nos dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el vínculo del amor. Entonces es interesante que Colosenses nos dice estar unido a Cristo como por cabeza, pero ahora Efesios agrega algo más, coyunturas, o sea, me uno con el de al lado, ¿cierto? Me uno con la que está al lado mío. También 1 Corintios 12:12 dice, ¿por qué? Así como el Señor es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y en 1 Corintios 12:27 dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo hay tanto que hablar, pero es necesario revisar solo algunos puntos para que estos queden bien claros. Somos el cuerpo corporal de Cristo. A Cristo en este tiempo nadie lo ha visto, pero sí lo puede ver a través de su iglesia, que somos nosotros. Sí lo puede conocer a Jesús a través de nosotros, de nuestra vida, ¿cierto? A través de cómo tratamos a los demás. Por lo que debemos estar unidos por coyunturas, y estas coyunturas cumplen funciones súper específicas. Primero, unir, nutrir, sostener, mantener y proteger. Son 5 características que cumplen las coyunturas, fisiológicamente hablando. Y estas 5 características, tratemos de nosotros examinarnos hoy día. Si soy iglesia, si soy cuerpo de Cristo, soy una coyuntura, ¿tengo esas 5 características para con algún hermano? ¿Me uno a él? ¿Lo nutro? ¿Lo sostengo? ¿Lo mantengo? ¿Lo protejo? Si no es así, hazlo. Es el momento. Y si es así, extiende tu coyuntura más todavía. Puede ser otro más. Puede ser uno más, ¿cierto? Y dado todo esto, es que cada uno toma un papel protagónico para el otro. No es creer que solo puedo seguir al Señor y desmarcarme del cuerpo. Valerme por mí mismo. Creer que una relación aislada con Dios y lejos de mi hermano es posible. Esto es falso. No existen llaneros solitarios para el Señor. No funciona así. No podemos estar unidos a Cristo sin estar unidos a su cuerpo, que es su iglesia. No podemos estar en el Señor si no tenemos el sello de pertenencia al cuerpo de Cristo. Si no estoy unido a su cuerpo, que es su iglesia, si no tengo un lugar, si no tengo en un ambiente en donde me desenvuelvo, donde yo soy conocido y también conozco a otros, donde reconozco autoridad en alguno, donde me dejo gastar, en donde ayudo y en donde soy ayudado, donde cuido de otros y también cuidan de mí. Si no hago esto, no estoy siendo miembro del cuerpo de Cristo. Y si no estoy siendo miembro del cuerpo de Cristo, no estoy siendo del Señor. Es interesante. Tenemos que cuidar el cuerpo, queridos, porque la iglesia es el cuerpo, todos juntos, unidos por coyunturas. Tercer punto de lo que sí es la iglesia. La iglesia es un edificio vivo en construcción. ¿Se recuerdan que dijimos que la iglesia no era un edificio? Ahora salgo con que sí es un edificio, pero quería ver si estaban atentos. ¿No? Pero es un edificio vivo, ¿cierto? Y que está en construcción. O sea, no está hecho todavía, falta que hacer. No es que cambie de postura en estos momentos. Pero quiero mencionar que una de las maneras espirituales de hablar de la iglesia es hablar acerca de un edificio que se está construyendo por la obra de Dios y que nosotros somos piedras vivas de ese edificio, que nos afianzamos con la piedra angular que sustenta toda la estructura que es
Cristo. O sea, en un principio dijimos que la iglesia no es un edificio de ladrillos, pero ahora sí somos un edificio, pero donde el ladrillo tiene nombre. Y ese nombre en estos momentos es Cristian Mardones, ¿cierto? Ese nombre es de este ladrillo, pero tengo otro ladrillito al lado que me acompaña siempre, que se llama María José, y que es mi esposa. Ahí, ping, somos dos ladrillitos que estamos edificando. Y este amor que se dio trajo 3 ladrillitos más chicos que se forman, ¿cierto? Y así empieza a formarse este edificio con piedras vivas, con personalidad, con un carácter que tiene que ser transformado al carácter de Cristo. Es un edificio que es dinámico, que no se detiene, que no está solamente en un lugar físico, se mueve por el tiempo y en el espacio al mismo tiempo, y por sobre todo se mueve en el Espíritu Santo. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso del 5 al 7, dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros aquellos que creen. De esta manera logramos todos juntos formar el edificio que Dios quiere edificar. Y este edificio es su iglesia. Todos juntos, piedras vivas que se edifica. Mateo 16, 18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. ¿Amén? Amén. Él va a ser su iglesia. En resumen, podemos decir que la iglesia de Dios es aquella que se mueve siempre en el Espíritu Santo. Pero principalmente este Espíritu Santo se mueve con dones y funciones, no en la reunión que tenemos ahora, sino que en la calle, en medio de la gente. Es allí donde están los endemoniados, los enfermos, donde suceden los prodigios, donde hay milagros. Generalmente en la calle, no en el lugar físico. Mientras los discípulos militaban, mientras estos andaban por el camino, mientras estos estaban predicando, allí estaban haciendo iglesia. Esta iglesia es la que está donde Dios quiere que esté. Esa es la iglesia de Dios, no en un lugar específico, sino que donde quiere Dios estar, allí está su iglesia. Cerca de los pecadores, de los extraviados, de los que sufren, cerca del dolor, de la necesidad, cerca de la enfermedad. Está cerca de la gente. Es una iglesia arriesgada. Responde a las preguntas difíciles. Es la iglesia que no calla, que proclama, que exalta a Cristo, que predica su crucifixión, que anuncia su resurrección. Es la iglesia que presenta a la gente como a Cristo vivo, que proclama su señorío. Es la iglesia que denuncia el pecado y que llama a los pecadores a que se arrepientan. Al bautismo para el perdón de los pecados. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que discipula a los bautizados, que persevera en la doctrina, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La iglesia de Dios es aquella que no está dentro de un contexto religioso, sino que está en un contexto fraternal, sencillo. Está por las casas. Y es interesante que dice casas, plural, por todas las casas, todas abiertas, ¿cierto? No hace una iglesia algo solemne y serio, algo litúrgico, sino que es alegre, es sencilla de corazón. Es una iglesia funcionando en todo tiempo sin un lugar específico. Que se reúne no en lugares consagrados o sagrados, sino que se reúne en las casas, como decía, por las plazas, en los lugares principales, en el café, en el mall. En cualquier parte se reúne la iglesia del Señor.
La iglesia de Dios es la iglesia que no tiene miedo, que no tiene temor. Es una iglesia que es valiente, que no está escondida, que tiene coraje, que tiene denuedo para anunciar el evangelio ante quien sea. Es una iglesia que no se acomoda a su mensaje para que a las demás personas le agrade la prédica y que tampoco lo acomoda para que no se escandalicen. Es una iglesia que sabe bien qué predicar, porque no puede callar aquello que ha visto y aquello que ha oído, ¿cierto? Esta es la iglesia que se mueve en el Señor. Es una iglesia muy dinámica. La iglesia es más que simplemente el encuentro dominical, es mucho más que eso, porque la iglesia es una familia. Es por esto que las relaciones son fuertes entre nosotros. La iglesia es un pequeño grupo en una casa. Son 2 o 3 que se juntan para orar en el encuentro personal, donde se edifican, donde son discipulados. Son los 2 hermanos que van a visitar a aquel que se apartó, a una persona nueva. Aquellos 2 hermanos que se juntan a visitar a alguien para compartirles las buenas nuevas del Evangelio. La iglesia es aquella que se junta donde se junta un grupo de hermanos para recibir la confesión de otro hermano que está arrepentido y en el nombre de Jesús orar por él y perdonar sus pecados. La iglesia es aquella que está con la gente herida. Hay gente que se hiere por circunstancias, hay gente que se hiere por pecado, hay gente que se hiere sola también. Y nuestro deseo es poder ayudarle. Ahí está la iglesia. La iglesia es cuando se juntan 2 o 3 familias para comer, para tener comunión, para hacer ágape, para tener un tiempo de coinonía. No, vivimos en coinonía. Porque esto es la iglesia. También es cuando los jóvenes se reúnen en una plaza, en la universidad, almuerzan juntos, comparten en un parque, etc., que anuncian el evangelio, que predican. La iglesia es aquello que ayuda en los trabajos de la casa a aquellos que no pueden, que reparan una reja, que arreglan un techo, las cañerías, el calefón, hasta el cambio de una casa, ayudan con el circuito eléctrico, a pintar. Ahí hay iglesia. Eso es iglesia. Es también cuando se ayuda a los pobres y a los necesitados, a los que sufrieron un inconveniente, un accidente o una enfermedad, o que simplemente están en un tema de escasez económica. Allí se es iglesia. Se es iglesia cuando se predica en las cárceles, se ora por los enfermos en los hospitales o se visita a un enfermo en su aflicción. Eso es iglesia. Cuando se ayuda a una pareja que vivía desordenadamente, ¿cierto? Y se le enseña a que hay que obedecer el orden de Dios. Se lleva al matrimonio, ¿cierto? Se le enseña a cómo tienen que comportarse frente al Señor. La iglesia es la que trabaja también con aquellos que son drogadictos, que están por las calles. Cuando se juntan 6 hermanos para preparar un retiro, un campamento, se es iglesia. Es iglesia esa larga llamada telefónica para alentar al afligido. Y en las horas que pasan los músicos ensayando, también se es iglesia. O tocando, también se es iglesia. Se es iglesia en los grupos en casa, donde se amonesta, donde se corrige, donde se anima, se contestan las preguntas, se evangeliza, se traen a los nuevos convertidos al Señor. Es el lugar donde se pone en práctica el amor del Señor. Ahí está la iglesia, ¿cierto? Donde cada uno de todas estas cosas que dije es importante. No la puede hacer una sola persona. Todos estamos que tener involucrados en esta iglesia. Todos con el mismo sentir que tuvo Cristo, ¿cierto? De ir, de despojarnos de nosotros mismos, de salir de la calidez y el confort que da nuestro hogar y poder ir y hacer discípulos. Así se mueve y así actúa en parte la iglesia de Dios. Digo en parte simplemente porque faltaron hartas cosas que hablar, pero no quería ser muy prolongado. Mi señora me dice que tengo que ser más cortito. Oremos, queridos. Señor, queremos ser tu iglesia. Queremos ser, Padre, aquellos que representan a Cristo. Aquellos padres que andan con el nombre de Cristo puesto por delante, que están revestidos de Cristo y que así manifiestan la buena voluntad de Dios para con los otros. Queremos ser una iglesia dinámica que se mueva en los dones del Espíritu Santo,
No queremos tener un arraigo a un local, a una denominación o a sentirnos parte de. Nosotros somos tu iglesia, todos juntos, batallando, militando, proclamando tu evangelio y haciendo bienes a los hombres. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.